Amada Iglesia Montemoria, la palabra de nuestro Dios nos dice en esta mañana del Salmo número 25, verso 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas. La podemos experimentar cada mañana al despertar, al contemplar la grandeza de tus obras y permitirnos el privilegio de poder llevar adelante los planes y proyectos que hemos planeado. Gracias, Dios eterno, por concedernos ahora el privilegio de escudriñar tu palabra. Bendícela y que pueda ella hacer su obra en cada corazón. Te lo ruego en los méritos de Cristo. Amén. Amada Iglesia Montemoria, siguiendo el tema de la provisión de Dios, hemos de ser una iglesia plena, contenta, agradecida, porque un atributo de nuestro Dios es su bondad y la ha provisto para cada uno de nosotros. Cada mañana que nos levantamos, hermanos, comprobamos y contemplamos la gran bondad de Dios. Por su bondad, que es grandísima, nos concede el privilegio de levantarnos. Por su bondad, a nuestras mesas llega el sustento cotidiano. Por su bondad, podemos pensar, platicar, podemos nosotros realizar nuestras actividades cotidianas por su bondad. Dice la palabra de Dios, bueno y recto es Jehová. Su bondad no solamente se extiende a la iglesia Montemoria, sino que también su bondad se extiende a todo ser humano. Dice el Señor, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. De tal manera, hermanos, que aún Dios se preocupa por buenos y malos y a todos les da la oportunidad de conocer lo que es bueno, lo que es recto, y de tal forma que cada mañana nos concede a nosotros el privilegio de contemplar su provisión bondadosa. Él es bueno, Él en toda su esencia es bondad, y lo observamos al contemplar la obra de su creación. Lo podemos reconocer al levantarnos cada mañana y podemos ver que al lograr nuestros objetivos y metas, podemos ver la bondad de Dios. Al culminar el día, se manifiesta, se observa la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Vamos ahora al Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay aquí un principio, hermanos, que nos lleva, hermanos, estar inmersos en esa bondad de Dios. Dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo podremos agradecer a Dios esa gran bondad que nos concede? Bueno, dice en la última parte de este versículo, en Salmos 23:6, en la casa de Jehová moraré por largos días. Por lo tanto, hermanos, es un privilegio, es una gran oportunidad, amada iglesia, que podamos venir al recinto sagrado y poder estar en las instalaciones de nuestra iglesia y poder estar allí apreciando, agradeciendo la bondad de nuestro Dios. Pasar tiempo con nuestro Dios, venir a la iglesia, cantarle himnos, leer su palabra, escuchar su mensaje, son bondades que a nosotros nos concede Dios. Morar en la iglesia, pasar tiempo en la iglesia, habla de su bondad, porque hemos de reconocer, amada iglesia, que hay lugares donde no hay un recinto donde congregarse. Hoy por hoy existen naciones donde los cristianos tienen que esconderse para poder alabar a Dios, para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por nuestra tierra mexicana, gracias a Dios por nuestra nación, donde tenemos la libertad de poder reunirnos y de poder agradecerle a Dios su bondad, que es grande, que es completa. De tal manera, entonces, hermanos, miremos el venir a la iglesia como una oportunidad de agradecer esa gran bondad de Dios.
esa bondad de permitirnos caminar, de permitirnos realizar nuestras labores, es por su bondad. Todo lo que llega a nuestro alrededor es por la bondad de Dios. Si salimos en medio de dificultades y problemas, es que Dios nos ha provisto a nosotros de su bondad. Contemplar la obra de su creación se debe a su bondad. Dios es magnífico, Dios es bueno y nos concede su bondad para poder hacer las cosas que nosotros hemos planeado. Es por su bondad, de tal manera que esa bondad, hermanos, es constante. Vamos al Salmo 52:1. Dice Salmo 52:1, hermanos, esa bondad no cesa, hermanos, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios, hermanos, no cambia. De tal forma, hermanos, que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Salmo 52:1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. De tal manera, hermanos, que su bondad, su misericordia son constantes. Cada día son nuevas, cada día derrama su bondad sobre buenos y malos. Y cuando vemos, hermanos, la prosperidad del hombre, cuando vemos, hermanos, cómo se desarrolla en la naturaleza, no es porque el hombre ha tenido cuidado de la naturaleza, es por la bondad de Dios. Dígame qué hombre puede hacer que llueva. Dígame qué ser humano puede hacer que se formen las nubes en el cielo. Ninguno, solamente nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios tiene ese principio, hermanos, nuestro Dios tiene esa característica, que nuestro Dios, su bondad es constante y constantemente, hermanos, su bondad es reflejada en nuestras vidas, porque un atributo de nuestro Dios es que Él escucha la oración. Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. De tal manera que dice el verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Por lo tanto, hermano, está pasando por momentos de escasez, momentos de dificultades, momentos de problemas totales. Dios le dice, ven a mi casa, ven a mis atrios, te voy a saciar de misericordia, de bondad. Voy a hacer de tu vida una vida con sentido, una vida dirigida por nuestro Dios. Por lo tanto, es doblemente feliz el que asiste a la iglesia, es doblemente feliz el que es saciado por la abundante bondad de nuestro Dios. Venir a la iglesia entonces no es una condición, hermanos, de tradicionalismo, no es algo ritual, no es algo mecánico. Venir a la iglesia tiene sentido. Hemos de venir al lugar donde Dios quiere derramar gran bondad, donde quiere saciarnos de su gran bondad. Por lo tanto, amada iglesia, amados hermanos, que debido a las circunstancias en que vivimos, venga a la iglesia, acérquese a la iglesia, no tema. Dios quiere llenarle de su bondad, quiere saciarle, porque Él constantemente escucha la oración. Su atributo de bondad, su atributo de escuchar la oración son constantes, no tienen límites, son grandiosas, y por lo tanto cualquiera que sea su condición, mire tan solamente cada amanecer la bondad de Dios. Mire y reflexione, cada logro suyo, cada victoria suya es debido a la constante bondad de nuestro Dios. ¿En dónde la hallaremos? En su casa. ¿En dónde podremos ser saciados de su bondad? En su casa, viniendo a la iglesia y estando atentos con ese corazón sensible de reconocer la bondad de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio
que otorgas a Montemoria de contemplar tu bondad, de saber ahora que cada circunstancia difícil que enfrentamos y si hallamos la salida es por tu pura bondad. Gracias porque cada amanecer reflejas tu bondad y anhelamos ser saciados de esa bondad. Por lo tanto, danos ahora ese deseo ferviente de acudir a tu casa, de reunirnos, de poder buscar tu rostro, tu bondad en abundancia en tu casa y saciarnos de esa gran bondad de nuestras vidas. Bendice el transcurrir de este día, te lo ruego en los méritos de Cristo. Amén.